Bueno, hermanos, yo quisiera en primer lugar darles la oportunidad de interrumpirme en el momento que ustedes lo consideren necesario. Ya, esto no es un sermón así convencional. Prefiero más pensarlo en términos de una clase, de un estudio. Así es que, por favor, si hay alguna duda, por supuesto, dudas bien importantes, ¿no es cierto? Si no están así, se puede dejar para el final. Al final podemos dejar un espacio, si ustedes tienen el tiempo también. Y voy a tratar de hacerlo rápido. Yo no sé hasta qué hora ustedes más o menos se permiten estar en esta reunión, pero voy a tratar de correr. Si ustedes necesitan más detalles sobre algún punto específico, por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla para que vean una pequeña presentación y nos vamos guiando. Bueno, aquí dice el santuario, dice al final de la ruta. Bueno, durante el transcurso de esta presentación se va a explicar bastante bien por qué estamos hablando del final de la ruta, ¿ya? Obviamente hablar de todo el tema del santuario es algo tan largo que es imposible cubrirlo en una presentación como esta, pero vamos a pasar por los detalles principales para poder llegar a una buena conclusión finalmente. Tenemos la sombra. Tenemos la sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra es una pálida representación de algo real. Es algo que se proyecta, ¿no es cierto?, que nos da una leve idea de la realidad de otra cosa y sin embargo en sí misma no tiene mayor valor que simplemente hablar alguna cosita acerca de la realidad. Nos vamos a ir a Hebreos, al libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 6 al 12. Bueno, yo voy a leer una versión que es un poquito más antigua, tiene algunas palabritas un poco diferentes. Supongo que ustedes, la mayoría, tienen la Reina Valera o alguna otra. Esta es la versión Reina Valera de 1909. ¿Ok? Vamos a ir entonces, dice así. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Más en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Ok? Yo quisiera explicar un poquito esos versículos que acabo de leer. Ustedes pueden ir revisándolos ahí en la Biblia. Se los voy a decir en palabras más sencillas, porque aquí está hablando Pablo. Pablo es una persona que solía decir mucho en muy pocas palabras y lamentablemente no siempre en el orden que estamos acostumbrados a escuchar las cosas. Así es que vamos a ponerlo en palabras un poco más sencillas, ¿ya? Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es que en el santuario de los israelitas, esa carpa que ellos levantaron, ¿no es cierto?, habían dos habitaciones. Ustedes eso lo conocen, eso es parte básica de nuestra doctrina adventista. Y dice Pablo que en la mayor parte del año el sacerdote o los sacerdotes oficiaban en la primera parte que conocemos como el lugar santo, ¿verdad? Todo el año prácticamente se estaba realizando un ritual ahí, un culto en la primera parte del santuario terrenal que se llamaba el lugar santo. Y dice Pablo que solamente una vez en el año este sacerdote, el sumo sacerdote, pasaba a la siguiente habitación conocida como el lugar santísimo. ¿Ya?
Este acto excepcional que se realizaba solamente una vez en el año, según Pablo, es símbolo de algo, ¿ya? Miren lo que nos dice Pablo en el versículo 8, dando a entender el Espíritu Santo, con esto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos está hablando a través de ese acto, dice que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. ¿Qué santuario? Si el sacerdote estaba actuando en el santuario, ¿cómo entonces el Espíritu Santo viene y nos quiere dar a entender que el camino al santuario todavía no está descubierto? Dice, entre tanto, que el primer tabernáculo estuviese en pie. Ok, aquí Pablo nos da una pista. Pablo nos está diciendo que el tabernáculo que estaba en la tierra, que tenían los israelitas, era el primer tabernáculo. El primer tabernáculo. Y por eso yo le puse la sombra. Este tabernáculo que estaba en la tierra era un símbolo solamente, ¿ya? Era un símbolo. Si tenemos un símbolo, una sombra, tenemos que sí o sí tener una realidad, un tabernáculo verdadero, un segundo tabernáculo. Bueno, ese segundo tabernáculo, más adelante en el mismo libro de Hebreos, nos dice que se encuentra en el cielo, donde está Dios. Allí está el verdadero tabernáculo, ¿ya? Pero Pablo nos está diciendo aquí que el hecho de que el sacerdote pasara solamente una vez en el año al lugar santísimo en el tabernáculo, eso significaba algo. En Hebreos 9:9 nos lo dice. Miren lo que dice en Hebreos 9:9. Dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto o al que servía en ese lugar, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo que todo el culto que se realizaba en medio del pueblo judío era solamente un símbolo, y el Espíritu Santo estaba dando a entender esto. Ese símbolo no podía por sí mismo hacer perfectos a los que practicaban ese culto. ¿Ok? O sea, entonces, ustedes se preguntarán, ¿y para qué entonces Dios les dio ese culto a los israelitas si no podían ser hechos perfectos a través de ese culto? Bueno, el Señor quería enseñarles algo. Siempre que nosotros hablamos de educación, se habla de un tema que suele llamarse conocimientos previos, ¿ya? O prerequisitos. No podemos nosotros enseñarle gramática avanzada a un niñito que está recién aprendiendo a leer, ¿no es cierto? Bueno, Dios hizo lo mismo con el ser humano. No podía llevar al ser humano a una condición final de meta, ¿no es cierto? Sin antes hacerlo pasar por los primeros grados, por los primeros elementos de su educación. Bueno, los primeros elementos de la educación del pueblo de Dios, mientras estaba el pueblo israelita en la tierra, como representantes del Dios del cielo, entonces Dios tuvo que enseñarles a ellos los primeros rudimentos del Evangelio, ¿ya? Y estos primeros rudimentos del Evangelio se los enseñó a través del tabernáculo. Pero el apóstol Pablo nos deja claro que esas personas no podían ser hechas perfectas. O sea, la obra final que pretende Dios hacer con la humanidad no podía completarse en el tiempo de los israelitas. ¿Por qué no podía completarse? Porque el culto que ellos practicaban era simplemente un símbolo, una sombra, algo que no podía llevarlos al objetivo final. ¿Ok? Pero ahora Pablo en el versículo 11, en Hebreos 9:11, nos dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, en mi versión dice
pontífice, que es lo mismo, ¿no es cierto? El intercesor, ¿ya? Estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o de los bienes que habían de venir, que estaban en el futuro, ¿no es cierto? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, el que está en los cielos, dice, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eran los animalitos que se mataban en ese tiempo, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo los ritos, dice, más por su propia sangre, la sangre de Jesucristo, por su propia sangre ahora, dice, entró una sola vez en él, ¿cómo dice la Biblia de ustedes? A ver, alguien que me lea, por favor, ¿cómo dice ahí? Entró una sola vez y para siempre en él. Lugar santísimo. En mi Biblia dice lugar santísimo. Ok, les tengo que aclarar una cosita. En ese lugar, la Biblia originalmente no dice lugar santísimo. La Biblia en ese lugar originalmente dice en el lugar santo. ¿Ok? Ahora, ustedes recordarán que el tabernáculo tenía dos lugares, uno que se llamaba lugar santo y otro que se llamaba lugar santísimo. ¿Ok? Si ustedes tienen la Biblia que dice lugar santísimo, le pueden rayar encimita una lineecita, ¿no es cierto?, no borrar todo, y poner debajito o al lado lugar santo, porque eso es lo que dice originalmente en el griego, ¿ya? Lugar santo se dice hagión, y lugar santísimo se dice hagia, hagión, y en ese lugar solamente dice hagión en el original, ¿ya? Eso está mal traducido debido a que nuestros hermanos en el pasado que tradujeron eso no creían que Jesucristo había entrado a un santuario en los cielos. Esto es una doctrina que el Señor le mostró a nuestra iglesia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hermanos, nos está diciendo Pablo que ahora Jesucristo, después de haber muerto por nosotros como el verdadero cordero, el verdadero sacrificio por los pecados del mundo, ascendió a los cielos como nuestro sumo sacerdote, ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y entró al santuario celestial, específicamente al lugar santo del santuario celestial, ¿ya? Dice ahí, habiendo obtenido eterna redención. O sea, una vez que Jesucristo entró en el santuario celestial, entra Jesucristo para obtener para la raza humana la redención eterna, es decir, la verdadera salvación. Antes de que Jesucristo hiciese eso, los seres humanos no podían tener acceso a la salvación. Y alguno de ustedes dirá, pero hermano, ¿cómo puede ser si las personas, los patriarcas y todos ellos murieron antes de que Jesucristo ascendiese? Ah, pero es que ese es otro tema. Ahí estamos hablando nosotros de la atemporalidad de la fe. El Señor, nuestro Dios, basó toda nuestra decisión, nuestra decisión si queremos acceder o no a la salvación que Dios nos ofrece, la basó en la fe. Y la fe es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento en que usted cree, Dios, por su poder, hace que todo el plan de salvación se haga real para usted en el momento en que usted creyó. ¿Ok? En ese momento, su nombre es inscrito en los libros de los cielos y usted queda sellado para vida eterna. Pero eso no quiere decir que más adelante no tenga que realizarse una obra en los cielos que va finalmente ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso, va a confirmar o va a validar finalmente esa salvación que usted recibió por la fe. ¿Ok? Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos la historia de los patriarcas en el pasado, nos damos cuenta de que los patriarcas hacían hartas cosas que eran bastante reprobables, ¿verdad? Algunos de ellos tenían varias mujeres, otros de ellos tomaban vino, muchos de ellos tenían algunas relaciones con la idolatría,
habían un montón de cosas, ¿no es cierto?, que nosotros miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo? ¿Por qué a nosotros se nos pide tanto y a ellos no? Y a ellos se les dejaba pasar tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué a nosotros el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestra alimentación y sin embargo ellos comían carne a destajo, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta está en que el Señor va avanzando con su pueblo paso a paso. A medida que el Señor va implementando su plan de salvación, va haciendo crecer a sus hijos en fe y en conocimiento. No puede pedirle a los niños de prekinder que tengan conocimientos avanzados de álgebra y que realicen ecuaciones complejas, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Y sin embargo, el Señor quiere llevar a su pueblo a ese punto. Sigamos avanzando. Dice en el versículo 13, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Reflexionemos por un momento en esta frase, hermanos. ¿Qué significa para ustedes limpiar vuestras conciencias de las obras de muerte o de las obras muertas? Dice también otras versiones, dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significa limpiar la conciencia, hermanos? ¿Será que limpiar la conciencia significa algo así como, oye, estás perdonado, así que no te preocupes, si te sigues cayendo no importa, porque el Señor igual te acepta y sigue adelante y no te preocupes? ¿A ustedes les parece que eso sería limpiar la conciencia? ¿Cuándo nosotros hablamos de una conciencia limpia? ¿Cuándo una persona es capaz en este mundo de levantar su mano y decir con honestidad de corazón, yo tengo mi conciencia limpia? ¿Cuándo una persona es capaz de hacer eso? ¿Quién me puede responder? Jairo, yo creo que puede ser en el momento preciso que he terminado una oración de arrepentimiento y confesión. En ese preciso momento, lo que no implica que sea para adelante, pero yo creo que en ese momento uno puede sentir la tranquilidad de decir, acabo de dejar todas mis malas decisiones y mis errores ante Dios. Ok, está bien. Estamos hablando de la justificación que Dios nos ofrece por la fe, ¿no es cierto? Por la fe. Pero, hermana. Sí, Jairo, me da la sensación de que, por lo que he leído, que el proceso, a ver, en teoría, no sé si estoy equivocada, lo entiendo como que debería postergarse en el tiempo por la intervención del Espíritu Santo. Ok, lo que usted está diciendo, a ver, no sé si lo entendí bien, es que el Espíritu Santo va a ir realizando una obra progresiva, ¿algo así? Sí, porque si no, no podría entender algunos versículos de la Biblia que hablan que, por ejemplo, el Señor viene a buscarme, pero que siempre y cuando yo esté sin mancha ninguna, sin arruga. Exacto. Exacto. Y otros versos más que hablan de ese estado que yo tengo que alcanzar. Exacto. Gracias, hermana, por poner ese punto. Hermanos, miren, ¿por qué yo les pregunté qué significa estar con la conciencia limpia? Miren, imagínense que ustedes cometen un horrible acto delictual. Pensemos en algo bien, no sé, a ver, algo que todo el mundo considera grave, un homicidio. Supongamos que ustedes premeditaron y cometieron un homicidio. No fue algo así de accidente nomás, sino que lo premeditaron y lo cometieron. Y entonces ahora lo agarran a usted, los policías lo llevan a la cárcel, ¿no es cierto? Le llevan al juicio y le hacen el tribunal, ¿no es cierto? Lo llevan al tribunal, le hacen el juicio y entonces a usted le preguntan y le dicen, ¿es usted culpable o inocente?
Entonces usted en ese momento hace una oración y le dice al Señor, Señor, por favor, perdóname por haber matado a esta persona, por favor, perdóname, Señor, yo creo que tú me perdonas. Ok, amén, Señor. Y entonces ustedes terminan la oración, levantan la mano y ustedes dicen, yo soy completamente inocente y tengo mi conciencia completamente tranquila. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que eso es tener la conciencia tranquila? No, ¿no es cierto? Hay varios que están moviendo la cabeza diciendo no, o sea, es obvio que no. Ahora, hermanos, esto no estamos negando aquí que Dios es capaz de limpiar el corazón aún del peor de los pecadores. No. Dios ha prometido hacer eso. Pero ¿qué es lo que tendría que suceder con un asesino para finalmente poder levantar su mano y decir, yo tengo mi conciencia plenamente tranquila? ¿Qué tendría que suceder con esa persona? Déjenme proponerles algo. Imaginemos que estamos en la escena del tribunal, esa persona le preguntan si es inocente o culpable, y esa persona levanta sus manos con lágrimas en los ojos, sin atreverse siquiera a murmurar una oración, y entonces le dice al juez, señor juez, yo soy culpable, completamente culpable. Sé que lo que hice fue horrible y soy culpable. Resumen, el juez dice, este hombre se declaró culpable, se presentan las pruebas, ¿no es cierto? Se hacen los trámites y usted va a la cárcel por 20 años. Pasan los 20 años y durante todos esos 20 años usted cambió su vida. Trató bien a los presos, se comportó como un ejemplo de cristiano, lo trataron mal, usted devolvió bien, usted se acercó a Dios, aceptó que el Señor Jesús murió por su pecado y finalmente, cuando llega la hora de su liberación, usted dice, yo no merezco salir libre. Pero Señor, si tú quieres que yo salga libre y esto va a ser para tu honra y gloria, yo acepto la libertad. Pero yo sé que hice algo horrible. Sin embargo, Señor, yo acepto que por tu sacrificio tú compraste mi salvación. ¿Creen ustedes que en ese momento esa persona está en una mejor condición de decir, mi conciencia ahora sí está limpia? ¿Creen ustedes que está en una mejor condición? Es más, yo creo que esa persona ni siquiera se atrevería a pronunciar eso. Pero si lo vemos desde afuera, sí nosotros podríamos decir, esa persona verdaderamente, su conciencia ha sido limpiada por Cristo. Es una persona que ha sido transformada por completo. Es una persona que la miren por donde la miren. Es una persona que verdaderamente, si hoy día le tocara enfrentar la misma situación que enfrentó 20 años atrás, no haría lo que hizo. ¿Verdad? No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos permitirle a Cristo que transforme nuestro corazón a tal punto de que para nosotros llegue a ser imposible hacer las cosas que hicimos en el pasado. Eso se llama limpiar perfectamente la conciencia de un ser humano. Eso es la limpieza que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que Jesucristo ascendió a los cielos a realizar una obra a través de la cual le va a impartir a los hombres, ahora sí, una perfección que en el pasado la gente muy rara vez pudo recibir. Solamente a través de la fe algunos se asieron de las promesas de Dios y lograron moldear un carácter perfecto. Aún así, con muchas manchas. Sin embargo, por la falta de conocimiento, por la precariedad del tiempo en el que ellos estaban viviendo con respecto a la luz que había sido derramada por Dios hasta ese momento, ellos no pudieron alcanzar un testimonio tan perfecto. Sin embargo, ¿qué hay de nosotros? ¿En qué situación estamos nosotros? ¿Estamos en la misma situación del pueblo de Israel de antaño?
Cuando nosotros vemos que ese pueblo era porfiado y renegaba contra Dios y siempre andaba dando para el otro lado, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, ¡ay, pero qué gente tan porfiada! ¿Cómo podían ser tan duros de cerviz? Como dice la Biblia. La verdad, hermanos, es que para nosotros es absurdo actuar de la manera que ellos actuaron, pero para ellos no. Ellos no conocían lo que nosotros conocemos. Ellos no tenían un ejemplo previo. Bueno, pero vamos a seguir adelante. Lo que me interesa a mí por ahora es que quedemos claros en que aquí hay una sombra, ¿verdad? Hay una sombra. No solamente una sombra de algo real que está en los cielos, sino que Pablo nos está diciendo claramente que una vez que ese santuario es instituido en los cielos, ahora se abre para el ser humano la oportunidad de recibir una limpieza perfecta de la conciencia de los que sirven al Dios vivo. ¿Ok? A través del sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Vamos a seguir adelante entonces en la presentación. Yo les voy a mostrar aquí el santuario. Probablemente lo vean bien chiquitito ahí en sus pantallas, pero más o menos se puede distinguir algunas cositas. Aquí ustedes ven en primer plano el lugar santo, ¿no es cierto?, con el sacerdote que está frente al altar del incienso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que aquí por necesidades didácticas aparece el lugar santísimo abierto, ¿ya? Esto la verdad es que tendría lugar solamente en el día de la expiación, pero imaginemos que el sacerdote solamente está ministrando en el lugar santo, todavía el lugar santísimo no está abierto, ¿ya? Vemos que hay 3 muebles aquí. Está el candelabro de los 7 brazos, está el altar del incienso y está la mesa de los panes de la proposición. Le vamos a dar una revisión muy rápida, pero con algunos detallitos bien interesantes que a ustedes les van a gustar, que los van a hacer también entender algunas cositas. Vamos a comenzar con la mesa de los panes de la proposición. Miren, la mesa de los panes de la proposición se encuentra en Éxodo 25. En Éxodo 25, y vamos a poner atención en los versículos 29 y 30. Miren lo que dice Éxodo 25. Me voy entonces a Éxodo 25 y nos vamos a los versículos 29 y 30, y dice así: harás también sus platos, está hablando de la mesa de los panes, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Miren qué interesante, ¿qué es lo que había también en la mesa de los panes? Dice que habían platos, cucharas, cubiertas y tazones. ¿Para qué sirven los tazones? Los tazones sirven para echar líquidos, ¿verdad? Bueno, hay otro lugar en la Biblia, no lo puse aquí, en donde se dice que las libaciones consistían en vino nuevo, en jugo de uvas, ¿ya? Bueno, en esos tazones que estaban al ladito de los panes, se ponía vino nuevo. Y esto nos recuerda a la Santa Cena, ¿recuerdan? La Santa Cena, el Señor Jesucristo explicó claramente cuál era el significado del pan sin levadura y de el vino, ¿verdad? El pan era su cuerpo y el vino era su sangre. ¿Se acuerdan? El sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 30 dice, pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. Y quiero hacer un pequeño detalle aquí en la palabra proposición. Está ahí en la diapositiva, dice, la palabra proposición se traduce del hebreo panim, ¿ya? Y literalmente esa palabra significa rostro, faz, presencia o persona. Miren qué interesante, los panes del rostro, los panes de la faz, de la presencia de la persona. Y en el griego, cuando Pablo habla de los panes de la proposición, dice prótesis. Prótesis significa literalmente propuesta o muestra. Miren qué interesante, qué interesante. Podríamos entonces decir
que lo que sucede en la mesa de los panes de la proposición es que tenemos una especie de vitrina, una propuesta, una muestra de algo, una exposición de algo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se muestra en esa vitrina? Se muestra un rostro, se muestra una faz, una presencia, habla de una persona. ¿De qué persona creen ustedes que está hablando eso? Bueno, Jesucristo lo dijo claramente, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Lo que estamos diciendo aquí es que la mesa de los panes de la proposición no era otra cosa, sino la exposición del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La exposición del carácter de amor de Dios al darse por un mundo pecaminoso. ¿Ya? En eso consiste el Evangelio. Ahí estaba entonces la exposición del Evangelio. Vamos a ver en qué consistía el candelabro de oro. Miren lo que dice en Éxodo 25 también, los versículos 31 al 40. Vamos a leer especialmente el 37. El versículo 37 de Éxodo 25 dice así. El versículo 37 dice, y hacerle haz 7 candilejas, o 7 lámparas, dicen otras versiones, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. ¿Quién tiene otra versión? Que diga otra cosa. ¿Hacia dónde alumbraban las candilejas? La zona de adelante. A la zona de adelante. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Miren, ¿por qué es importante esto? Vamos a ir otra vez a la fotito del santuario. Miren dónde está ubicada la lámpara de los 7 brazos. Miren dónde está ubicado el candelabro. ¿Qué es lo que se encuentra inmediatamente delante del candelabro? ¿Qué es lo que está delante de él? Al frente de él. La mesa de los panes, ¿verdad? La mesa de los panes. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Hermanos, acabamos de decir que la mesa de los panes no es otra cosa que la vitrina o la exposición del Evangelio, del amor de Dios expresado en el sacrificio de su Hijo por una raza caída, ¿ya? Ahora, se necesita que alguien alumbre ese sacrificio para que los demás lo puedan mirar, ¿verdad? Bueno, para eso está el candelabro. El candelabro no estaba ahí para alumbrar toda la habitación. Sí la alumbraba débilmente porque eran unas lucecitas como de vela, ¿no es cierto?, alimentadas por aceite de oliva. Interesante, ojo, con aceite de olivas, representa eso el Espíritu Santo, pero esa luz no era proyectada para cualquier parte. Esa luz era proyectada primordialmente hacia el frente, tratando de iluminar de manera focalizada lo que se encontraba en la mesa de los panes de la proposición. O sea, la labor de ese candelabro era arrojar luz sobre el sacrificio del Cordero, de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué representa el candelabro? Si ustedes ven ahí las citas que yo les puse, el candelabro en Apocalipsis nos dice que representa las iglesias de Dios. O sea, la iglesia tiene como labor alumbrar especialmente sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mostrarle a Cristo al mundo. Esa es la obra primordial de la iglesia. ¿Ya? Ahora, hermanos, vamos a ver el tercer elemento que estaba en el lugar santo, que es el altar del incienso. Lo único que vamos a tocar ahora, por razón del tiempo, es lo que nos dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Qué simboliza entonces el altar de oro con el incienso? Simboliza las oraciones de los santos que ascienden en olor grato a Dios. Pero ojo,
¿Qué es lo que tenían que echarle a esas oraciones para que fueran aceptas ante Dios? Tenían que echarle abundantemente el incienso aromático, ¿no es cierto? Bueno, el incienso aromático no es otra cosa que la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros recibimos por la fe como un regalo gratuito de Dios. Cuando nosotros recibimos ese regalo, no se trata de que nosotros hacemos una oración fea, injusta, y por el camino Jesucristo la agarra, la arregla, le cambia las palabras y la hace llegar perfecta al trono de los cielos. Eso no es así. Algunas veces nos han enseñado eso en la iglesia, pero eso es falso. Jesucristo no engaña al Padre, no le muestra cosas que no son. Jesucristo no le tapa los ojos al Padre. ¿Han escuchado ustedes algunas veces esa representación de que Cristo nos muestra a nosotros al Padre como seríamos si no hubiéramos pecado nunca jamás? Como que nos pone una ropa encima bien bonita para que nos veamos santos y puros, pero en realidad por debajo somos sucios y desagradables. Hermanos, esa es una representación falsa de la obra de Jesucristo. Jesucristo no engaña al Padre, ni a los ángeles, ni al cielo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo le agrega su incienso a la ofrenda antes de que ascienda. ¿Qué significa esto? Cuando nuestras oraciones ascienden en olor grato a nuestro Padre Celestial, es porque Cristo ya ha puesto en nosotros su justicia. No nos arregla por el camino. Jesucristo agrega su justicia por la fe en nuestro corazón, la recibimos y entonces de nuestro corazón surgen oraciones justas a Dios. No porque nosotros seamos justos, capaces de hacer oraciones gratas a Dios, sino porque Dios ha puesto en nosotros su gracia. ¿Ok? Esto es lo que simboliza el altar del incienso. Ahora, hermanos, se nos acabaron los elementos del lugar santo. Yo quiero resumir esta parte. Nuestro culto, el culto de un cristiano, consiste en estas cosas. Consiste en arrojar luz sobre el sacrificio perfecto y precioso de nuestro Señor Jesucristo para que todo el mundo lo vea y también reciban la salvación. Y nuestras oraciones han de ascender en olor grato y agradable a nuestro Padre Celestial por el incienso precioso de la justicia de nuestro Señor Jesús. Testificación, contemplación de nuestro Señor Jesucristo, oraciones honestas, sinceras, movidas por el Espíritu Santo. En eso consiste el culto de un cristiano. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que Pablo nos decía que el hecho de que el sacerdote entrara una vez en el año al lugar santísimo quería decir, según el Espíritu Santo, que mientras se realizaba la obra del primer tabernáculo, las personas no podían ser hechas perfectas hasta que se entrase en el lugar santísimo? ¿Se acuerdan? Ahora, todo lo que sucedía en el tiempo de los israelitas era un símbolo. Por lo tanto, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, aún en el lugar santísimo, tampoco las personas podían ser hechas perfectas. Eran hechas perfectas en símbolo solamente. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, hermanos, es que mientras Jesucristo está actuando en el lugar santo del tabernáculo celestial, las personas ahora ya pueden recibir su justicia, ya pueden acceder a la perfección del carácter de Cristo, pero se podrá alcanzar la perfección del carácter mientras todavía Jesucristo no entra al lugar santísimo del cielo. ¿Se podrá? Según el símbolo, no se puede. Es imposible. No se puede. Por lo tanto, antes de que Jesucristo entrara al lugar santísimo en los cielos, Dios no podía esperar de nosotros una perfección de carácter como debe ser finalmente el pueblo de Dios presentado antes de que Cristo venga al mundo. No podía ser, porque Jesucristo tenía que pasar todavía a la siguiente habitación. Si no, entonces, ¿para qué existe la siguiente habitación? Entonces nos vamos ahora avanzando a ver qué es lo que pasaba en la siguiente habitación, en el lugar santísimo.
Vamos a leer en Hebreos 9, 3 al 5 lo siguiente. Hebreos entonces 9, 3 al 5 dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo. Tras el segundo velo del tabernáculo, estaba el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ya en esta versión está un poco raro como lo dice, por eso me enredé un poco. Dice, estaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Miren qué interesante, el sacerdote agarraba el mismo incensario que estaba en el lugar santo y lo movía al lugar santísimo, ¿ya? Y mientras seguían las oraciones ascendiendo al Padre, entonces dice, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más? Las tablas del pacto. Entonces, hermanos, habían 4 elementos. En el lugar santo habían 3 elementos, ¿verdad? En el lugar santísimo hay 4 elementos. Faltaba algo. Entonces, por eso es que Dios no podía esperar de nosotros lo mismo de las personas que vivieron durante el periodo del ministerio de Cristo en el lugar santo. No podía Dios esperar lo mismo que de las personas que viven durante el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. ¿Cuándo pasa Cristo del lugar santo al lugar santísimo? Lo vamos a ver inmediatamente, ustedes ya la mayoría lo saben, ¿no es cierto? Pero nos dice aquí que habían 4 elementos. Una, el incensario de oro que seguía presente. Otra, las tablas del pacto que estaban dentro de la arca. Otra, el maná que estaba en un pocillito, una urna de oro que contenía el maná. Y la última, la vara de Aarón que reverdeció. Hermanos, yo sé que me estoy demorando un poco, pero por favor les pido que me tengan paciencia. No siempre van a tener la oportunidad de hacer un estudio más o menos completo de este tema. Les pido por favor que me aguanten demorarnos un poquito más, ¿ya? Dice entonces, voy a leer aquí algunas cositas interesantes. Miren, el arca. ¿Qué representa el arca? ¿No les parece a ustedes que es demasiada coincidencia que se llamara arca? ¿No les parece a ustedes demasiada coincidencia? El único otro lugar en donde hay un arca es el arca de Noé. Y vamos a ver qué tiene que ver el arca del pacto con el arca de Noé. Miren lo que pasaba con el arca de Noé. El arca de Noé contenía 8 personas fieles, ¿ya? Que representan al pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios del tiempo de Noé, ¿no es cierto? Dios hizo su pacto con ellos después de pasar por el arca, ¿ok? Ellos entraron al arca, salieron del arca y Dios les dio su promesa, les mostró su arco iris y les hizo su promesa, su pacto con ellos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Listo? Ahora, hermanos, los que estaban fuera del arca en el tiempo de Noé, ¿qué les pasó? Perecieron todos. No se salvó uno solo. ¿Ok? No se salvó ni uno solo. Perecieron todos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para poder salvarse? Entrar al arca. Veamos ahora lo que sucede en el arca del pacto. Dice que contenía el plan de Dios para su pueblo fiel. Vamos a ver cómo esos elementos que estaban dentro del arca son el plan de Dios para su pueblo fiel. Dios hará su pacto con los que entren allí por la fe. Nosotros no podemos entrar literalmente, además era un arca chiquitita, ¿no es cierto? Pero podemos entrar allí por la fe. ¿Por qué podemos entrar por la fe? Hermanos, dice la Biblia que el arca era toda de oro, cubierta completamente con oro. ¿Qué significa el oro según la Biblia? El oro, se los resumo, es la fe probada por el fuego. Eso es el oro, según el apóstol Pedro, ¿ya? Por lo tanto, nosotros por la fe entramos en el arca del pacto. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar dentro del arca del pacto? Hermanos, miren lo que nos dice la hermana White en Primeros Escritos, el capítulo 55, la página 55, el párrafo 3 en adelante. Miren lo que dice.
el párrafo, no es el párrafo 3, pero vamos a ver. Se titula El fin de los 2300 días, ese capítulo. Lo vamos a leer aquí, no lo voy a poner en pantalla, pero lo voy a leer, por favor. Atención, los que tengan el libro Primeros Escritos, busquen, por favor, la página 55, y si no calza la página, busquen bajo el título El fin de los 2300 días. ¿Ya? Lo voy a leer rápidamente para que no nos atrasemos. Aquí está. Primeros Escritos. Dice así: el fin de los 2300 días. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el trono de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella, y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Hermanos, quiero hacer una reseña con respecto a ese primer párrafo que acabo de leer. Si ustedes recuerdan, la Biblia nos dice que encima del arca del pacto había una tapa, ¿se acuerdan? Una tapa de oro macizo. ¿Cómo se llamaba esa tapa de oro? ¿Alguien se acuerda? Para ver si están poniendo atención. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Ese era el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Amén, hermano Roberto, el propiciatorio. Hermanos, suele decirse que el propiciatorio representa el trono de Dios, el trono de la misericordia, el asiento de la misericordia. Hermanos, ¿de qué manera se sienta en misericordia nuestro Dios? ¿Saben de qué manera? Él envió a su Hijo Jesucristo a que se interpusiese entre la justicia de la ley y los pecadores. ¿Qué le sucede a aquel que se interpone entre la justicia de la ley y los pecadores? Recibe la justicia de la ley. Jesucristo dio su vida para cumplir con las exigencias de la justa y santa ley de Dios y que nosotros no fuésemos aniquilados. El propiciatorio, hermanos, representa la misericordia de Dios que se interpone entre la luz de la Shekinah, que representa la luz de nuestro Padre Celestial. Como dice la hermana White, nosotros no la podemos ver, no podemos mirar al Padre directamente porque seríamos destruidos, porque tenemos pecado. No podemos ver a nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor Jesús se interpone en su misericordia entre el Padre Celestial que está arriba de nosotros, porque nosotros estamos dentro del arca, ¿no es cierto? Y nos cubre, nos protege Jesucristo. Al poner su vida por nosotros, entonces Jesucristo nos da ahora la luz que proviene del Padre, pero en una forma que no nos destruye, en una forma que nos transforma, no nos destruye. ¿Ok?
Qué interesante, es hermoso esa simbología que estaba allí encima del arca de la alianza, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su voz, su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Entonces Jesús se para y asciende y entra a un lugar. ¿A qué lugar entra? Miren lo que dice. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. O sea, entraron con él por la fe, ¿no es cierto? Dice, y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Había paz, había reposo, había verdadero sábado. Dice, me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Hermanos, y aquí termina la cita. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con respecto a dónde debe estar nuestro culto? Tenemos que seguir nosotros viviendo ese culto hermoso, maravilloso, pero insuficiente del lugar santo. ¿Tenemos que seguirlo viviendo? ¿O tenemos que ahora dirigir nuestras miradas por la fe a Jesucristo en ese otro lugar donde Él entró, que se llama el lugar santísimo? Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. Dice inclusive que Satanás soplaba una influencia impía sobre aquellos que se quedaron en ese lugar que estaba primero el Señor. Estaba ahí el Señor intercediendo por ellos, pero ahora ya no está. Y muchas personas que decidieron quedarse ahí y no siguieron por la fe a Jesucristo al lugar santísimo, recibieron la influencia impía de Satanás. Vamos entonces con Cristo al lugar santísimo y veamos qué es lo que Él tiene para nosotros. Vamos a ver qué es lo que se encuentra dentro del arca. Dentro del arca. Hermanos, Pablo nos decía en Hebreos, ¿no es cierto?, que dentro del arca se encontraban tres cosas. Se encontraba un potecito con el maná, se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció, y se encontraba los 10 mandamientos. Bueno, yo sé que ustedes me pueden dar clases a mí acerca de por qué estaban los 10 mandamientos allí. ¿Se acuerdan que no estaban en el lugar santo? ¿Ok? Esa es la razón por la que el Señor
abrió esa luz a nuestro pueblo adventista después de 1844, cuando le mostró a la Iglesia de Dios de este último tiempo que era necesario guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado de nuestro Creador. Nosotros podemos ver claramente eso en el mensaje de los 3 ángeles para nuestro tiempo, ¿verdad? Pero eso nosotros lo manejamos, eso lo sabemos. No es que sea menos importante, pero yo quiero hoy día llevarlos a ver algunas cosas que no hemos visto, hermanos. ¿Qué más había dentro del arca? Había un potecito con maná. ¿Qué significará esto, hermanos? ¿Qué significará el potecito con el maná? ¿Alguien sabe lo que significa el potecito con el maná? Bueno, hermanos, si ustedes recuerdan bien la historia del potecito con el maná, ¿en qué momento de la historia de Israel quedó guardado ese potecito? ¿Saben cuándo fue? Miren, esto sucedió cuando el pueblo de Israel pidió comida y el Señor les concedió el maná. Y los israelitas, porfiados, iban a buscar 2 porciones y al otro día amanecía podrida esa porción. El Señor lo soportó. Y después, cuando el Señor les dijo, el día viernes recojan 2 porciones para mañana sábado, algunos fueron a buscar el día sábado también. Y el Señor otra vez los vio que estaban siendo rebeldes y dijo, ¿por qué este pueblo es tan porfiado? Y después los israelitas le pidieron, se aburrieron del maná y le pidieron a Dios, por favor, danos carne. Queremos carne para comer. Y Dios les concedió carne. Pero parece que Dios no estaba tan contento con concederles carne, ¿se acuerdan? Y sin embargo se las dio por la porfía de ellos. Dios se las concedió. Pero ¿qué dice la historia bíblica que sucedió con aquellos que pidieron carne y que porfiaron para que el Señor les diera carne? Se enfermaron y hubo una gran mortandad. Hubo una plaga, hermanos. ¿Qué le ordenó entonces Dios a Moisés? Le dijo, anda, recoge un poco de maná, ponlo en una urnita y déjalo junto al testimonio. O sea, junto a las leyes de Dios. ¿Qué nos representa esto, hermanos? Si el pueblo de Israel no le hubiese pedido carne a Dios, ¿Dios le hubiese dado carne? Lo más probable es que no. De hecho, la hermana White nos dice que era el propósito de Dios apartar a su pueblo, a los israelitas, del régimen alimenticio estimulante y enfermizo que ellos tenían en Egipto. Y quería llevarlos de regreso al régimen natural y vegetariano que Dios había establecido para Dios en el Edén. Y entonces les dio el maná, que era un alimento sano, natural, que sabía a hojuelas con miel. Imagínense. No les dio carne. Y sin embargo el pueblo se rebeló y quiso comer carne. Se enfermaron y Dios le dijo, pon esto en el arca. ¿Qué nos puede enseñar esto entonces a nosotros hoy día? ¿Saben lo que nos puede enseñar, hermanos? Yo creo que la enseñanza es clara. El Señor dejó en el lugar santísimo para este tiempo un mensaje especial para el pueblo de Dios. Ustedes necesitan mi ley, necesitan regresar a los mandamientos que han sido escondidos por la bestia, ¿no es cierto? Por el papado, pero a la vez ustedes tienen que ahora adoptar un nuevo régimen de salud, como yo se lo quise dar a mi pueblo allá en el pasado, y ellos se rebelaron contra eso. Ahora ustedes, el Israel moderno, van a ser fieles a esto. Y lo puso al lado del testimonio. Y el Señor nos dio la reforma pro salud. Hermanos, ¿por qué nos dio el Señor la reforma pro salud?
La hermana White es muy clara al hablar de esto. Ella dice que para poder nosotros alcanzar a reflejar perfectamente el carácter de Cristo y asimilar las verdades para nuestro tiempo de manera perfecta y fortalecer nuestra mente y nuestro cuerpo entero para servir con todas nuestras facultades a nuestro Dios, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? No es posible hacer perfectos a aquellos que participan de ese culto. Tienen que pasar al culto verdadero, y no solamente ahora al culto verdadero, sino que tienen que pasar con Cristo por la fe a la última fase de ese culto, que es el culto del lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo el Señor nos dice, ok, para que ustedes puedan escalar hasta el último peldaño que yo quiero llevarlos, necesitan cambiar aún hasta sus hábitos de vida. Y nos da la reforma pro salud. Pero falta otro elemento, hermanos. Falta otro elemento, y este elemento es primordial. Lo de la reforma pro salud es difícil de abordar, es difícil de masticar, nos cuesta. Pero este otro, hermanos, yo diría que nos cuesta más. Y si nosotros no adoptamos la reforma pro salud como Dios nos lo ha mandado, este último elemento no lo vamos a querer ni ver, hermanos. No lo vamos a querer ni ver. La vara de Aarón. Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer en la historia de la vara de Aarón, muy cortita, yo se las voy a resumir y les voy a leer solamente una partecita. La vara de Aarón también tuvo su origen en una historia bien interesante que tuvo lugar allí en el desierto. Ustedes recordarán, si se van a Números capítulos 16 y 17, nos cuenta la historia de una rebelión que tuvo lugar a manos de unos dirigentes del pueblo de Israel que se llamaban Coré, Datán y Abiram. ¿Recuerdan? Lo pueden leer ahí, pueden ir siguiendo la lectura mientras yo se los cuento. Bueno, el asunto es que Coré parecía ser un gran líder, se levantó y agarró a un montón de gente del pueblo, a muchos otros líderes, ¿no es cierto?, que se unieron a él, y Coré se rebeló contra el sacerdocio de Aarón específicamente. Y acusó a Moisés y a Aarón de estar secuestrando el liderazgo del pueblo de Israel y que ellos no tenían derecho a hacer eso, sino que todos los israelitas eran santos y que por lo tanto Dios aceptaba el sacrificio de todos los israelitas, no tenían por qué ellos tener el monopolio del liderazgo. Ahora, nosotros sabemos lo que estaba detrás del corazón de Coré. Coré quería alcanzar el trono, por así decirlo, entre comillas, en el que estaba Aarón y Moisés, ¿no es cierto? Entonces, viene el Señor y se enoja contra el pueblo y le dice a Moisés, este pueblo me ha irritado. Y dice la Biblia que se encendió la gloria de Jehová frente al pueblo y le dijo a Moisés, déjame ahora que yo destruya a estos rebeldes. Y ellos dijeron, no puede ser, va a destruirlos a todos. Y ellos se opusieron a eso y se pusieron al frente y dijeron, no, Señor, por favor, no lo hagas, son tu pueblo. Hermanos, ellos se interpusieron entre la justicia de Dios y los pecados del pueblo. ¿Les suena conocido eso? Vamos a leer la historia que aparece específicamente en el capítulo 16, los versículos 41 al 47. Miren lo que sucedió. Estamos entonces en Números, capítulo 16, los versículos 41 al 47. Dice así. El día siguiente, toda la congregación, y les recuerdo un poquito la historia, el Señor castigó a los rebeldes. Fue un castigo ejemplar, un castigo terrible, ustedes lo pueden leer, está en el capítulo 16. Pero aún con eso no aprendieron, hermanos, no aprendieron. ¿Saben? Yo no sé qué tenían en la cabeza los israelitas, que le echaron la culpa a Moisés y a Aarón de que se había abierto la tierra. Yo no sé cómo Moisés y Aarón iban a abrir la tierra, pero ellos le echaron la culpa, le dijeron, ustedes han destruido a nuestros hermanos. Creerían que eran magos, yo no sé.
Pero en el 41 dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. ¿Se acuerdan lo que dice la hermana White? Cuando miramos directamente la gloria de Jehová, ¿qué nos pasa? Y entonces dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. ¿Por qué se echaron sobre sus rostros, hermanos? Moisés y Aarón no querían eso. No, Señor, no los destruyas. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, ¿se acuerdan? El incienso. Y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ya ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió, hermanos, corrió en medio de la congregación. Miren, esa congregación que quería matarlos a ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón, en vez de decir, que mueran nomás estos asesinos, ¿qué hicieron? Corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. O sea, Dios no estaba amenazando solamente, hermanos, estaba hablando en serio. Dice, y él puso perfume rápidamente, ¿no es cierto? Le echó un puñado, yo me imagino, de perfume al incensario, e hizo expiación por el pueblo. Y púsose entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. ¿Saben lo que hizo Aarón, hermanos? Es como que Aarón le hubiera dicho a Dios, Señor, si tú los vas a matar a todos ellos, yo también quiero morir con ellos. Y hermanos, ellos eran los que querían matar a Aarón. Y sin embargo, Aarón estaba dispuesto a morir por ellos. ¿Qué pasó cuando Dios vio eso? Cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. O sea, antes habían muerto otros más. Bueno, a mí me emociona un poco este tema. Hermanos, yo quiero decirles que la vara de Aarón representa el carácter perfecto de Cristo, revelado en su pueblo al fin del tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero verles los rostros. Quisiera que puedan compartir sus pantallas los que les es posible. Hermanos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que nosotros podamos reflejar perfectamente el carácter de Cristo? Dice la Biblia que al siguiente día Moisés le pidió a todos los representantes del pueblo que llevaran varas, 12 varas, y entre ellas estaba la vara de Aarón, y parece que era una vara de almendro. Y Moisés les dijo, Dios hará algo y les mostrará quién ha elegido él para representante suyo. Y al día siguiente, ¿saben lo que encontraron? Encontraron que la vara de Aarón había producido brotes, ramas, hojas, flores y fruto.
fruto. ¿Se acuerdan de Gálatas 5? El fruto del Espíritu es el amor. ¿Saben, hermanos? Nosotros hablamos mucho de amor, mucho del amor. Tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que amar a los hermanos. Y yo no sé de dónde a veces planeamos nosotros sacar amor. Porque pareciera ser que nosotros creemos que el amor es algo que está ahí, botado, que cuando queremos lo usamos y cuando no queremos no lo usamos. La Biblia dice que Dios es amor. La única manera de que se manifieste el amor en nosotros es que nosotros entremos por la fe con Jesucristo dentro del arca. Que nosotros por la fe entremos con Jesucristo dentro del arca. Que nos refugiemos dentro del arca. Que recibamos la ley de Dios en nuestro corazón por la contemplación. Que adoptemos la reforma pro salud. Hermanos, yo me atrevo a decirles que el amor puro de Dios no se puede manifestar en una persona que no sigue los consejos divinos. No se puede manifestar. Y el Señor va a tener un pueblo que va a producir brotes, flores y fruto. Y ese fruto es el carácter de Cristo, reflejado perfectamente en su pueblo. Hermanos, el mundo va a ver a una generación de hijos de Dios que cuando la gente los vea van a decir, así es Dios. Que el Señor nos lleve dentro del arca por la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.